El informe de McBride significó el primer momento en el cual se pone de relevancia sólida, sostenida, la existencia de un orden mundial de la información y la comunicación caracterizado por la asimetría, esto es, por la gran diferencia entre la concentración de la producción de noticias, la concentración en la producción de la palabra y la distribución de esta palabra y el consumo masivo que había sobre la misma. Insistimos, la mayoría de los países del globo no tenían capacidad de expandir su propia voz al resto del mundo y el conocimiento sobre los sucesos de estos países dominados, subordinados del tercer mundo, llegaba por la cobertura de las propias agencias que respondían a las potencias. En este sentido, ese orden mundial de la información y la comunicación se va a caracterizar porque la unidad de producción central es la agencia de noticias. Agencia de noticias que va a responder a los intereses de las potencias imperialistas del momento. Por lo tanto, el producto en el cual se estructura el orden mundial de la información y la comunicación es la noticia. La noticia que tiene, como ya vimos en el bloque 3, la capacidad de valor de verdad, es decir, esa propiedad que lleva a que la noticia y la información sea vista necesariamente como verdadero, con lo cual se podrá entender el efecto que para los procesos revolucionarios, emancipadores, libertarios del resto del mundo tenía que ver con la noticia que se transmitía desde las agencias imperialistas. El otro tema tiene que ver con que es un orden que se caracteriza por lo diferido, es decir, el procedimiento de las agencias de información se daba de manera tal que la noticia que hoy se producía en una agencia era publicada en los medios de los distintos lugares al día siguiente por lo menos. Llegaba una noticia de F a Diario Los Andes, Diario Los Andes no lo publicaba hoy cuando lo recibía, sino que mañana o pasado en función de sus procesos de producción. Entonces, la inmediatez era diferida, la agencia de noticias era el eje central en la cual se producía y la noticia, por ende, era el producto que nucleaba este segmento. Y el otro tema tiene que ver con el consumo. El consumo se daba a través de un medio local y no de forma directa con esa agencia de noticias. Esto es importante tener en cuenta para ver cómo se modifica el orden mundial y qué es lo que queda permanente. Ese periodo que abarca los 60, 70, 80 podríamos decir, comienza a sufrir cambios desde los 90 en adelante a partir, por un lado, del fuertísimo desarrollo tecnológico y sobre todo de tecnologías de la información y la comunicación, por otro lado, por un proceso político. Si nos ubicamos en dos momentos clave, 1989 con la caída del muro de Berlín y posteriormente el establecimiento de la perestroika, gobierno de Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética, se va a encontrar que ese mundo que tenía un orden bipolar pasa a constituirse en un orden unipolar. El predominio, la instalación del capitalismo como único elemento constituyente de las relaciones culturales, sociales y económicas a nivel planetario. Es cierto que habían otras expresiones, si se quiere, políticas, como China, que hoy continúa siendo un estado de corte socialista, Cuba con una muy bajísima, casi nula incidencia a nivel planetario, pero en el caso de China podemos ver cómo en términos comerciales es una potencia capitalista y en términos políticos una potencia de corte socialista.